La única manera de estar en una tribu era hacerte su esclavo. ¿Qué le ha dado España a América? Cuando llegas a América te das cuenta que muchas de las cosas que creías no eran así. Pero hay una historia que se ha cortado. Cómo trata a las tribus y a los pueblos indígenas en América. Elmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, marino y aventurero español y sobrino del mítico Miguel de la Cuadra Salcedo. Nos hablará de libertad personal, de todos sus viajes por el mundo y su visión de la hispanidad y los valores que representa el ser nómada. No he traído un machete o un cuchillo, que es lo que me gusta a mí. En esa mezcla de sangre africana, cultura indígena, cultura española, estoy más orgulloso y más contento de ser hispano. Estaba en 2 realities. Es horrible. Es tratamiento de prisionero. De repente me llama mi hermano por la radio y yo me había ido a 8 horas de canoa para abajo para coger víveres, y el mundo del mar tiene una libertad que no la tiene el mundo de tierra. Si en tantos días no hemos visto tierra, me matáis, yo os hago aquí una carta y volvéis y todo perfecto. ¿Qué es ser carlista? Que mata a las civilizaciones, lo que mata al ser humano es el conformismo. ¿Qué pasa? Que lo que más mata de todo eso es para mí la aventura. Pues hombre, cuando dices aventurero, a lo mejor ya ha ido cambiando mucho las cosas. Te puede parecer una frivolidad, este gilipuertas que va de guay o que quiere. En el fondo la aventura, a mí, basarla en los datos, en los libros, como tenéis aquí, ¿dónde aparece, no? ¿Qué es ser aventurero en la historia? Pues es esa persona, y con preparación o sin ella, pero que se le presume, se apunta, se enrola, se alista en proyectos un poco locos que no son los habituales, que no son los de ese éxito asegurado, sino bueno, que vas hacia lo desconocido, y en el fondo es pues ser un poco creyente de la providencia, donde esta vida, que yo creo que la verdadera libertad está en lo no escrito, en lo que no sabes. Entonces, bueno, pues te afrontas a eso con ese espíritu. Dices, bueno, pues todo lo que venga voy a intentar que sea para bien, que sea bueno, y que mi papel o que mi ansia, mi objetivo sea ese. Entonces, había una figura que estaba en los libros de navegación, dentro de los cargos que había en los barcos, donde el aventurero era aquel que no era un militar, que no era un marino, que no era pues no sé, un tonelero, un calafateador, sino que era alguien que tenía ese espíritu para como hombre para todo, ¿no? O sea, pues eso es un poco lo que yo quisiera como ser aventurero. Ese entregarse en manos de la providencia y tener ese espíritu como finalidad. Pero estaba estipulado en un barco. ¿Quién era el aventurero? Y había una en una época, no en toda la Marina Española, que es una de las más antiguas del mundo, pero sí que había una figura que eran personas, no eran mercenarios, no eran, bueno, pues eran gente que podían ser del país o no, pero que tenían ese espíritu pues de conquista, de buscar lo desconocido, porque así en el fondo es como las civilizaciones han progresado gracias a ese espíritu. O sea, cuando el almirante cruza el Atlántico, existía desde Ptolomeo la creencia que era el mar tenebroso, que era un precipicio enorme donde ibas a perder. Hoy en día los viajes al espacio pues son impensables, la radiación te va a matar, la falta de gravedad, las miles de dificultades que hay, lo vemos como una barrera insalvable. Entonces, bueno, pues esa gente, esa que se ha lanzado donde parecía que no se podía hacer las cosas, son las que han hecho progresar al ser humano, al mundo y a la historia. Entonces, sí, bueno, desde el punto de vista moderno. Eso es lo que queremos tender y lo que nos gusta. Otra cosa es serlo. Que le preguntaba a Carlos Suárez precisamente eso de qué es ser aventurero para ti. Y me decía, a mí es que no es que no te dé miedo la incertidumbre, sino que te pone un poco la incertidumbre. Es decir, que hay al otro lado de la montaña y lo quieres descubrir. Es el amante de la incertidumbre. ¿Qué te parece? Hombre, es bonito y es muy poético y es verdad, pero bueno, en esos niveles, hablando de Carlos, claro, ya es un nivel superior, es un nivel bestia. Porque claro, tener esa capacidad, esa sangre fría para jugarte realmente la vida y eso, que te ponga un poco, o sea, que digas, joder, esto es... Yo creo que eso hay que ser un ser especial. Había un programa muy bonito cuando éramos pequeños, que eran los amantes del peligro. Y decíamos, joder, pues a mí el peligro por el peligro no me gusta. O sea, reconozco que, pues no sé, ser esclavo de los sentidos arácnidos que todo ser humano tiene. Joder, esto creo que ves un toro corriendo en San Fermín, me puede coger y me puede matar. O sea, ves el riesgo y no te apetece que te pise el toro ni que te coja. Pero sí que es verdad que dices, tengo que vencer una serie de límites que todos tenemos nuestros talentos y nuestras virtudes y nuestros defectos. Pues querer vencer un poco eso, pasar un poco por encima de ese límite que cada uno tenemos y probarte un poco. Pero ya te digo que desde la prudencia y sobre todo por ver cosas bonitas. Este mundo, de verdad que es un regalo de Dios, donde lo puedes ver de una manera muy desagradable o lo puedes intentar ver de una manera positiva, no desde el punto de vista del infeliz, pero sí del idealismo, de buscar las cosas bonitas, de apreciar todo.
O sea, la luz de un día, el camino, las hojas, ese punto poético que tiene también vivir y de esa incertidumbre de la que hablábamos, pues buscar lo bonito en eso, buscar esa famosa frase que es el bien, la bondad y la belleza. Hay mucha gente buena, hay muchas cosas bonitas y la verdad es importante. Y entonces yo creo que eso es un espíritu que te hace salirte un poco de lo normal o de lo que una sociedad normalizada actual quiere. Y bueno, eso es lo que me motiva a mí, vamos, lo que me gusta. Que hubo una época de los descubrimientos, pero ¿qué queda por descubrir en este mundo? Pues todo, que queda todo todavía. Si tú te pones desde un punto de vista histórico los avances, es verdad, no sé, pues mira, estaba con un célebre el otro día, hace unos años, me invitaron a una conferencia de liderazgo que daban aquí en la Academia Militar de Zaragoza y uno de los patrocinadores, creo que era Telefónica, estaba ya fallecido Alierta, y hablaba en un gráfico muy chulo de las revoluciones, los avances que ha habido en la historia, ¿no? Desde la prehistoria, de repente pues había una línea que muy larga, que ascendía muy tenuemente hasta la revolución industrial del siglo XIX y de repente la revolución tecnológica, que sube de una manera exponencial en poquísimo tiempo. Estamos atrapados ahora en los temas tecnológicos, en los big data, en estas cosas que son difíciles de comprender hasta dónde van a poder llegar en el desarrollo, pero el 70 o el 80, una gran superficie del planeta es el mar, está inexplorado. Tenemos muchísimos, si lo comparamos, los avances que había hace 500 años a los que hay ahora, que han sido muchos, pero quedan muchísimas cosas por descubrir, por hallazgos, incógnitas. Yo creo que queda todo. O sea, el que crea que lo que mata a las civilizaciones, lo que mata al ser humano, lo que mata a la libertad, es el conformismo, es decir, ya está todo hecho, o creerte que está todo hecho. Pues seguiríamos en una época que no era mala, la época de los... Por esos datos que se han ido recabando, pues en la prehistoria o en la Edad del Hierro, que también se vivía muy bien. Y no te crees que hemos evolucionado tanto en muchas cosas, ¿eh? ¿Ser moderno se ha pasado de moda o no? A ver, es una frase que dije una vez que me lo preguntó Gonzalo Altozano, y a mí me parece que sí, lo moderno ya se ha pasado de moda. La tendencia actual ya es vieja, es lo siguiente. Y yo creo que las cosas que permanecen, los principios auténticos, la verdad, porque estábamos hablando antes, porque todo ser humano tenemos un radar que sabe lo que está bien y lo que está mal, sabe lo que es auténtico y lo que es una filfa, sabe las cosas eternas, o sea, los verdaderos principios. Entonces, eso no es una moda, una realidad, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad está de moda, dice, no, tú tiras esto aquí y se cae. Entonces, pues esos principios morales, éticos, fundacionales de lo que somos, pues siempre permanecen. Entonces, yo creo que lo antiguo, lo que se basa en esas hondas tradiciones buenas, pues eso permanecerá siempre. Entonces, pues si las modas, al final, imagínate, te vas Goya, cómo iba vestido, esas dices, rey agostipado, cómo se vestían estos, o las pelucas estas del que se ponían personas muy ilustres y sabias y de repente iban a la moda de París, y de, joder, eso todo pasa. Todas esas son cosas que yo creo que no puedes vivir de eso. Es bonito, la verdad, estamos aquí con libros preciosos de arquitectura, que también son modas, que también son estilos, que son evoluciones de las cosas, pero eso que puede servir para traducir la vida en diferentes etapas, no es lo esencial. Que tú eres navarro. ¿Tú has corrido los Sanfermines? Sí, pero los he corrido por ser navarro, por decir, oye, soy de aquí, no puedo ser un blandengue, pero es una cosa muy peligrosa que tienes que vivir, que tienes que saber, que es un respeto, y desde luego nosotros que desde pequeños hemos ido, corrimos el encierro chiqui, me acuerdo, pasaban más miedo, que algunas vaquillas las soltaban en la calle Estafeta hasta la Plaza de Toros, y he corrido 3 o 4 veces por el hecho bueno, pues porque eres de allá y lo tienes que correr. Me gustan mucho los toros, me encantan los toros, me gusta la plaza, me gustan las corridas, creo que es parte de nuestra esencia más atávica y antigua, y no podemos, si negamos eso, negamos muchas cosas de lo que somos nosotros mismos. Entonces el que se niega a sí mismo al final no sabe ni quién es, ni dónde va, ni dónde viene, y sí, he corrido los Sanfermines, pero por eso, con mucho miedo, mucho respeto, y admirando muchísimo más. Cuando haces esas cosas, admiras muchísimo a esos divinos, a esa gente como Chapo Poblaza, o como tantos y tantos que hay en Navarra. Chapo es de San Sebastián, pero como si fuese de Pamplona. Y tanto navarro que todos los días, a lo mejor de una manera más anónima, corre, y es como cuando hemos estado en tribus por ahí o en pueblos, cómo transmiten la cultura a sus hijos. Yo ahora que tengo hijos que ya no son tan pequeños, pero que han sido hace nada muy críos, cómo le transmites oralmente
o con tus ejemplos, o con las cosas que haces, con lo que hacían tus padres, con lo que hacían tus abuelos, y tú intentas hacer eso con tus hijos, vas transmitiendo la esencia de lo que eres, como persona, como familia, como pueblo. Y yo creo que eso es un poco también el encierro. O sea, esas tradiciones antiguas son la esencia de lo que somos. ¿Y cuál es la esencia de los toros, de una corrida? Pues yo para mí, el sentimiento trágico de la vida, o sea, el azar, la aventura, lo que estábamos hablando, ahora la levísima línea que cruza la vida y la muerte. O sea, bueno, eso que el hombre no se inventa a sí mismo, no somos nuestros dioses, no somos los creadores de todo esto. Y entonces la vida es un misterio. Creas, tengas fe o no tengas fe, eso es una realidad. Y entonces es la representación, es como una novela de la antigua Grecia. O sea, es una representación de lo que es la vida. La vida como arte también, porque claro, todo se puede hacer, todo se puede ver desde un punto de vista artístico, poético, o desde un punto de vista muy, muy prosaico, muy, muy banal, muy diario. Y yo creo que es una representación artística del propio misterio de la vida. ¿Has estado cerca de la muerte alguna vez? Pues mira, no lo sé. O sea, muchas veces cuando te crees que has estado muy en peligro, pues ha sido una tontería y te has asustado, o a veces ha pasado una cosa por aquí y no te has dado cuenta y te podías haber muerto. Nosotros, como te he dicho antes, no buscamos esa línea, procuro, porque no soy un suicida, no me gusta estar vivo, me encanta la vida, o sea, creo que es un don maravilloso. Sí, sí. Y ¿ha estado cerca de la muerte? Pues sí, muchas veces sin buscarlo, pues casi nos ahogamos. En el río Reventazón, me acuerdo una vez en el año 2002 con mi tío, haciendo rafting, ya era de noche, bajando con todos, bueno, ahí nos pillaron y lo ves y dices, joder, pues no apetece nada. ¿Con tu tío, con Miguel de la Cuadra Salcedo? Sí. Y no apetece morir, no apetece absolutamente nada. No os apetece en ese momento. No, ni en ese ni en ninguno. Y luego, pues bueno, ¿Esa historia veces... cómo fue aquella historia con tu tío? No, yo tuve la suerte, te contaba antes, de trabajar con mi tío Miguel Cuadra Salcedo, para que las nuevas generaciones que no lo conozcan, era para mí como un héroe de Telémaco, vamos, era como un personaje de la Odisea. Para mí era la leche, era un superhombre. Yo recuerdo verlo en la tele y digo, qué superhombre. Era un superhombre, era un tío de estos, pues un tipo Indurain, era generación espontánea, gente que sale pues así. Y era un tío fantástico, buena persona, que había sido su corresponsal de guerra, que había sido recordman mundial, que sigue siendo de jabalina. El otro día había un pakistaní, creo que era un indio, tirando 90 y tantos metros. Ahora, récord mundial, mi tío tiró 113 metros. Era el año... De una forma concreta, ¿no? Lo tiraba... Como la barra vasca, como la barra pirenaica, como la barra aragonesa. Pues ¿cómo se llamaba? Erauskin, un deportista que había aprendido con los pastores del Roncal, y entonces le enseñó a tirar así. Y bueno, sería muy largo explicar, él lo explicó 1000 veces. Pues para mí era un ídolo. Y tú imagínate, con 17 años, habiendo vivido una vida peculiar nosotros, mi madre arqueóloga, hippie en el sentido sano de la vida, no quería que nos contaminásemos con ese sistema. Mi padre, marino, militar, de todo, había hecho de todo. Mi padre tiene una novela, vamos, un tío además genial, un tío duro, bueno, no sé, de las mejores personas, no es porque fuese mi padre, he tenido esto de ver. Entonces habíamos vivido una vida muy rara. A los 17 años tenemos la oportunidad de ir con mi tío, trabajando, no solo nosotros. Ahora estábamos hablando de las cifras, no sé si 30.000, 40.000 personas, 40.000 jóvenes de todo el mundo fueron con mi tío. Por la ruta Quetzal o lo que era antes Aventura 92. Y nos embarcamos en esa maravillosa universidad flotante, verdaderamente ese espíritu cuando estudias desde el punto de vista filosófico, la escolástica, esa generosidad total de dar a conocer a los clásicos, de dar a conocer tu cultura, de dar a conocer la historia, de ese verdadero espíritu universitario, verlo a través del viaje, a través de la expedición, a través del esfuerzo, a través de lo que estábamos hablando antes, de la aventura. La aventura no como frivolidad, sino como algo que te hace soñar, algo que te hace tener ilusiones reales, algo que te hace ser positivo de verdad. Entonces ver que las dificultades, que el sueño, que el hambre, que el frío, que el pasar las montañas, los ríos, ir por las ruinas más perdidas de los sitios más inhóspitos y bonitos a la vez que te puedes imaginar, era como una novela, era como no sé, los que ven una película con unas palomitas y de repente se emocionan porque lo que están viendo pasa en la pantalla. Pues eso, era vivir eso. Y claro, para nosotros fue una auténtica maravilla, una suerte, un verdadero privilegio el poder aprender. Y no solo nosotros, porque eso sí que fue un verdadero espíritu de un programa participativo. Lo he dicho 1000 veces. Cuando mi tío Miguel, que para nosotros era un héroe, como te he dicho antes, de repente se rebaja, entre comillas, a irse con unos chavales a enseñarles América. Y dije, bueno, esto es como una degradación. Y cuando tengo la suerte de ir con él, mi hermano fue antes y luego yo con mi hermana Mar, junto con 500 personas más en un barco cruzando a América,
vemos que era una verdadera obligación. O sea, todas esas cosas bonitas que había visto mi tío, eso es como lo que en la película está Blade Runner, dice, todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Bueno, pues para que eso no pasase, mi tío cogió 500 jóvenes cada año de la mano de toda Iberoamérica, de todo el mundo, y les enseñó los atardeceres del río Napo, al cacique más bestia perdido de las islas que él le conocía. Les enseñó esa verdadera cultura, que cultura no es ni más ni menos que esa puesta en común. Él decía, mira, no me interesa la luna porque creo que no hay nadie, voy donde hay gente. Y entonces la verdadera cultura, esas otras culturas, son esa respuesta natural, de hecho natural, que tiene el ser humano en comunicarse, porque sin comunicación no hay cultura, y de una manera de afrontar esta vida, ese misterio que estábamos hablando antes, con unas características propias. Y entonces mostrar ese mundo tan diverso, tan bonito, pero con un denominador común, donde la bondad, y eso lo he aprendido yo desde pequeño, es mucho mayor en porcentaje que la maldad, pues eso ensanchaba el alma, mudaba el ánimo, era no sé cómo explicarlo, era un cambio absoluto. O sea, nosotros cuando fuimos allá dijimos, queremos seguir viviendo así siempre, luego es más difícil, pero mi madre siempre, que era muy sabia, nos decía, hacer estas cosas jóvenes, cuando no tengáis más obligaciones, cuando os duelan menos las cosas, cuando la vida no te resabie tanto, no te hagas... Y entonces hacerlo con esa ilusión. Y la verdad es que nos cambió para siempre la vida. ¿Y cuál era, digamos, el denominador común de la gente que iba a la ruta Quetzal? Cuando volvía, el pozo, había un denominador común de pozo, decir, hostias. Hombre, había el descubrirse a uno mismo, el descubrir a los demás, el descubrir que esa positividad que estábamos hablando antes, es verdad que era como un escenario de cine, o sea, todo, mi tío, ahí estaba la gran labor, Sí. preparaba, no era falso, o sea, todo era así, o sea, la improvisación era un porcentaje muy alto de todas esas cosas, como es la vida. Pero es verdad que veías lo mejor. Porque también ser nómada, pasar hoy, por ejemplo, si yo estoy aquí, me tratáis muy bien, me dais agua, me habéis ofrecido café, de todo, pero si me quedo aquí ya 2 meses ya cambiaría el asunto. Entonces, esa ventaja del nómada, yo me acuerdo y siempre lo he repetido, cuando me preguntan por este tipo de cosas, teníamos de pequeño, hemos vivido en pueblos toda la vida, el Monte de Navarra, y venía el trotamundos, que le llamaba mamá, un señor que no tenía una mano, pero que se dedicaba a viajar. Él había sido en su vida anterior, había estado casado, debía haber enviudado, le fumaran las cosas, y empezó a recorrer el mundo andando. Vivía del acogimiento y de la hospitalidad de las personas que pasaba. Estaba poco tiempo, le daban de comer, a lo mejor si no tenía ropa le daban ropa, unas botas. Y entonces ese espíritu de paso, de nómada, de estrella fugaz, pues era un poco, yo creo que también es algo bueno, también tiene sus cosas malas. Si tienes un sitio donde volver, si tienes un arraigo, también es muy importante no ser como un pim pam pum, pero siempre ese modelo de viaje siempre nos ha emocionado. Yo creo que tiene muchas cosas buenas. ¿Y cómo vuelven todos? ¿Qué denominador común tienen? Que se te mete ese espíritu del nómada curioso, no del nómada que va a los sitios por ir, para coleccionar estampas en un pasaporte, sino para acumular experiencias. Lo que al final es lo que diga Gaddafi en su Ítaca, que el viaje sea largo porque lo importante es el trayecto, no es el puerto final. O sea, donde te vas a enriquecer, donde vas a llegar mejor persona, donde vas a buscar esos misterios de la vida, pues va a ser a través de ese viaje. Entonces, creemos mucho, a raíz de esa experiencia con mi tío y a raíz de la experiencia que vivimos con mi madre, en el viaje como potenciador real del conocimiento, de todas las ciencias, empresariales, científicas, matemáticas, de todo tipo de ciencia, se potencian por una mente curiosa, que son esa gente, ese denominador común que me preguntabas, con ilusión, con ganas, y a través de ese viaje que te hace cambiar y adaptarte a las diferentes realidades. Yo creo que eso es una fórmula que no falla. ¿Qué es un hippie de manera positiva para ti? Hombre, para mí el hippie positivo... Vamos a llamarlo así, el hippie positivo. Que no... Decía, mi hijo no sé por qué, yo los he intentado no llevar al colegio, que los he intentado educar como nos educó mi madre, pero es bastante difícil en esta sociedad moderna, y luego que tienes que tener un espíritu de sacrificio. Cuando de repente nos contaban, y dice, bueno, pues los niños se reunían, y oye, ¿tus padres qué son? ¿Y a qué se dedican? Y tal. Y mi hijo, pues no sé, tenía 5 o 6 años. ¿Tus padres qué son? Porque, a ver, como navarros tenemos carácter. Yo tengo una parte vizcaína que todavía también son de carácter, acentúa esa cabezonería y ese carácter. Entonces, pues son hippies furiosos, decía. Porque claro, entonces, entre todos los padres que había por ahí no sabía cómo llamarnos. Entonces, en el sentido que éramos contestatarios. Yo creo que es una cosa
ese dicho que es mande quien mande siempre contra el prior, ese espíritu rebelde, llámale anárquico, sí lo tengo. Eso es innato además, o sea, es que me dices una cosa, yo me opongo mentalmente y luego intento ver si es buena, si no, pero de momento me opongo. Y ese hipismo para mí es no estar sujeto a unos cánones, a unas... yo me acuerdo cuando veníamos del monte en Pamplona, ahora que las bicis y los patinetes van por todos los lados, pues veníamos con nuestros perros, nuestras bicis, nos ponían multas los policías, la gente gritaba, no se puede ir con un perro por la calle, no se puede ir descalzo, no puedes ir no sé qué. Y entonces no era por molestar a nadie, sino porque tú estabas acostumbrado a vivir así. Y entonces los cánones, esa excesiva vida de tierra, mira, eso lo ves en un barco, lo ves. En un barco hay sus normas, por supuesto, o sea, no, lo que no vale es aquí de todo el mundo hacer lo que quiere, porque no funcionaríamos, nos hubiésemos extinguido como especie hace muchísimos siglos, pero sí que el mundo del mar, por ejemplo, que tiene sus cosas fijas, donde tienes que cumplirlas porque si no te hundes, tiene una libertad que no la tiene el mundo de tierra. O sea, la tierra, cuando vuelves a la tierra, empiezan los problemas, empieza la política desde un punto de vista malo, empieza la subsistencia esta que nos inventamos en las grandes ciudades, empiezan las pechas, las cargas y los problemas. En cambio ahí, pues ese espíritu, para mí, es ese espíritu de ser nómada, como te decía antes, o de querer tender a esa libertad positiva, buena, respetuosa con los demás, pero contigo mismo también. O sea, eso para mí sería la descripción de una persona no atada a condicionamientos terrenos. ¿Cómo os educó vuestra madre? Pues muy bien. No, otra cosa es que no lo hemos hecho mucho. O sea, vamos a ver que desgraciadamente no somos nuestra madre porque ella era una persona, era un portento, sabia, buena, lista, con un carácter muy bueno y con unos principios muy sólidos, pero siempre amable con todo el mundo, cercana, sabía tantas cosas, sabía de todo, o sea, pues, de todo, era una maravilla de persona. Y tuvimos esa suerte, que fue nuestra madre que nos educó, nos intentó inculcar esa visión de la vida y yo, vamos, estoy agradecidísimo a Dios por haber tenido esa oportunidad y lo volvería a repetir 100 veces, o sea, no cambiaría absolutamente nada de lo que hemos vivido porque todo, los resultados ya te digo que buenos a la vista están, no son, pero la intención era muy buena. ¿A qué se dedicaba? Era arqueóloga, era una de las primeras arqueólogas, discípula de Santa Olalla, que era un artista, era una bestia parda de la arqueología. Y bueno, pues lo que pasa es que, claro, nos tuvo a nosotros y dejó un poco su mundo profesional para dedicarse a educarnos y a vivir de esa manera alternativa, buscando, pues eso, excavaciones por los pueblos. Bueno, es que sería muy largo de explicar, pero fue una auténtica nómada y una auténtica idealista y una persona buena que nos inculcó la importancia también de las cosas escritas, una serie de valores que se nos van a quedar y que yo intento transmitirle y mi mujer también intenta transmitir a nuestros hijos. Decías que ojalá pudieras hacer lo que hizo tu madre de no llevaros al cole. Eso, pero no he podido. Bueno. Que no fuisteis al cole, digamos, de una forma... A ver, ahora si me ven mis compañeros de Lanz o de Monreal o de La Raiza... De una forma, eso es. Sí, o sea, yo me acuerdo en unas mesas como estas, hablando con los delegados en ese momento de educación de Navarra, dice, es que va a criar usted unos hijos salvajes, es que van a ser unos asociables, van a ser no sé qué, porque ahora no había el homeschooling este famoso, que odio las palabrejas en inglés, no puedo con esta especie de colonización y además ya voluntaria, somos esclavos pero tenemos que decirlo. Bueno, entonces no había lo de la educación en casa y entonces teníamos que inscribirnos en unas escuelas, pues mamá elegía pueblos perdidos con muy poca gente, sitios sanos y bueno, para desgracia de nuestros pobres profesores que nos tuvieron que aguantar no mucho, pues ahí nos poníamos. Y yo recuerdo esa época con un cariño brutal. O sea, cuando hablabas antes de pelotar, y pues yo jugaba pelota toda mi vida en los frontones de Navarra y era lo que jugábamos. Vamos a pelota. Era que todos queríamos ser Retegui, todos queríamos ser Galarza. Luego ya más adelante Tintín, coño. El riojano era un fenómeno. Y bueno, vivimos ese mundo a lo mejor que era más como de novela de Baroja o de Valle Inclán. Y eso a mí me gustaba, era mejor que lo de Buero Vallejo, me gustaba más esa realidad, la realidad barojiana o más la valleinclanesca, que a lo mejor que la de Buero Vallejo, la de otros autores, nos ceñíamos en eso, y eso fue lo que nos inculcaron. Que con tu tío, digamos, hiciste ese viaje a América y entiendo que empezaste a entender los conquistadores, qué es lo que pasó, qué es lo que le ha dado España a América.
Mira, vamos a ver, eso es y no es porque lo diga yo, ya hay autores, y gracias a Dios esa leyenda negra está rebatiendo, pero con datos científicos, no porque lo diga una persona. Nosotros cuando íbamos, nos contaba la historia del Sansón extremeño, o nos contaba la historia de Alvarado, o la de Cortés, o la de Diego Méndez, o la historia del almirante, muy ligada a Navarra por la teoría de que es hijo del príncipe de Viana, por esos nuevos renacentistas, esos humanistas que llevaron todo ese renacimiento clásico a América, en ese encuentro mágico que hubo entre culturas muy diferentes, porque ellos mismos eran pueblos muy, muy dispares. Fue una de las mayores hazañas en la historia de la humanidad. Y entonces así lo vivimos mucho antes de ir a América, porque lo vivíamos en casa. No eran ajenos Yo creo que ahora mismo el feísmo, el antihéroe, lo malo, se ha difundido en todos los medios poderosos de comunicación de masas hasta ahora. Ahora hay una cosa que es Internet, donde la gente dice lo que quiere, donde se documenta. Tenía un profesor de náutica ahora hace poco, hace unos años, que decía: el que no quiere saber ahora es porque no quiere, no porque no pueda. Hay acceso total. Y entonces, todas esas gestas, todas las cosas, hombre, una leyenda rosa, una leyenda negra, pero hay una leyenda que cuando tú tienes la oportunidad de ir a una expedición, a un proyecto con los de mi tío, hay un denominador común, como decías tú antes, que es el haber experimentado en tus propias carnes, aunque sea 500 años después, lo que vivieron esas gentes, tanto unos como otros. Y luego ahí está la historia, están los libros, están los estudios, están las tesis doctorales, están las evidencias físicas sobre qué ha pasado. La historia es una ciencia, no es una idea o no es lo que se me ocurre a mí. Es una descripción de los hechos que pasaron. Entonces, cuando llegas a América, había pasado un huracán, y entonces te metes un poco en un experimento arqueológico, que es lo que hicimos después con el capitán Etayo, histórico, y tú eres uno de los protagonistas. Te das cuenta que muchas de las cosas que creías no eran así y otras muchas eran así. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Y entonces te reconcilias con esa historia, con tus antepasados, porque mamá, cuando se enfadaba con nosotros con ella, a quien lo suyo os parece bien merece. En el fondo, eso pasa como con las reses bravas. O sea, tú la genética, la raza, esa serie de cualidades, por decirlo de alguna manera, te heredan. Esos caracteres, esa manera de ver la vida, es innato. Entonces, esa visión que tenían los conquistadores españoles del siglo XV, siglo XVI, es la que, aunque de una manera muy soterrada, seguimos teniendo nosotros. Y entonces, al final, eres hijo de aquella gente. Y tú vuelves a repetir las mismas cosas buenas o malas, porque sí, porque es así. Y entonces, cuando vas allá, te das cuenta, primero, que es un continente hermano, con todas las dificultades, porque luego, claro, hace 200 años dejó de ser en derecho España, porque hubo unas independencias, promovidas por los sajones, promovidas por un poder económico que era emergente en ese momento, porque en el Imperio Español durante 300 años, es verdad que no se puso el sol, y era donde el poder económico, el poder intelectual, el poder mediático se centraba. O sea, todo lo bueno o malo, pero salía de ahí. Y ahora hemos pasado a ser mucho más pequeñito, aunque ahí no soy negativo. Yo creo que tenemos 900 millones de almas que rezan, hablan, como en los versos de Rubén Darío, y que tenemos muchísimas cosas en común, que nos unen, cosas buenas que deberíamos potenciar. Y para mí ese espíritu de los conquistadores, ese espíritu bueno, hubo cosas malas, por supuesto, pero en derecho, yo que estudié derecho, ninguno de los estados modernos o democráticos, mi padre me contaba, en Estados Unidos, los negros no podían casarse con los blancos hasta el año 60 y pico, no podían estar en un autobús, entrar con los blancos hasta el año no sé qué. España, las leyes de Burgos, 1512, declaran, puede parecer una tontería, pero declaran que los indígenas americanos eran hijos de Dios y eran personas como nosotros y tenían que tener los mismos derechos. Eso está escrito. Luego que se cumpla o no, pero ahí estaba escrito. Estaba. Y había tribunales de Indias que así lo aplicaban. Y luego se hizo el proceso de Salamanca, que es uno de los procesos jurídicos, metafísicos, filosóficos, donde España juzgaba si era moral, ante la luz del Evangelio, la conquista y descubrimiento de América. Y eso duró muchos años de pleito con las mejores eminencias del momento. Entonces yo creo que debemos agarrarnos también a eso para estar orgullosos de lo que fuimos. Y en el fondo, malo o bueno, es lo que somos. Y es lo que está. Para mí es bueno. Habrá otros que les hayan educado los enemigos diciendo, porque eso es así. O sea,
uno que te quiere quitar una cosa y quiere tu degradación para poderse quedar con lo tuyo, que eso es lo que pasó, pues dice todo lo malo que has hecho, claro, y de lo bueno no se dice nada. Pues cuando tú vas a América y te vas al monte, ahora que hemos estado en Pechito Parado, que es donde sube, donde dicen las crónicas, que sube Balboa con sus hombres y ve el mar del sur y descubre todo el mar del sur y empieza esta globalización, dichosa o no, pero que ahora tenemos, pues ves esas maravillas, esos momentos, ese momento mágico, ese momento providencial que fue la conquista, descubrimiento y encuentro del nuevo mundo. Que yo ahora, como 500 y pico años después, y haberla vivido en experimentos arqueológicos, estoy más orgulloso y más contento de ser hispano, porque creo que esa cultura tiene cosas muy, muy buenas, muy positivas, para que el mundo mejore en general, desde aquí hasta Botswana, vamos. Y creo que son cosas buenas y positivas lo que llevamos allá, lo que aprendimos allá y la esencia de lo que somos. ¿Tú recuerdas tu primera aventura o lo tenías tan integrado en casa que había que hacer ciertas cosas? Es decir, ver a tu tío, es decir, verías una película de Indiana Jones y te parecería una película costumbrista. No, pero me encantó. Yo me acuerdo la primera vez que vimos Indiana Jones era una chulada, porque era todo eso que habías vivido en casa, de repente estaba en el cine, en Hollywood. Es que ser arqueólogo molaba y era, joder. Y luego, pues esa estética era muy, muy bonita. Recuerdo que pasamos, vamos, yo era muy pequeño cuando aquella película, pero nos encantó. La primera aventura, hombre, para mí era una aventura ir a cazar al monte, ir con mi padre, que nos contaba desde muy, muy, muy pequeños, a cortar algún árbol para hacer leña, a pescar las truchas con la mano, ahí en los montes de Navarra, a ver los primeros lobos que vimos en la noche. Oye, esto hago un paréntesis. Yo tengo un amigo que que pesca mosca, trucha, en ríos pirenaicos. Me dice, no me creo, porque le dije, es que tengo un socio que es pelotari, que te he comentado que también vivía en Montes Navarros y tal, y sigue viviendo en Montes Navarros, y dice, yo he pescado con la mano. Es decir, hay que tener habilidad y tal. Y no se lo cree, el que pesca mosca. ¿Tú has pescado a mano? Hombre, pescaba siempre así. Por favor. Hombre, no es coger y meter la mano así. No, tiene su técnica. Tiene su técnica. Tienes que ir con la corriente, tú vas con las truchas un poco ahí y tal, y cuando ya se mete en una poza, así, coges y la sacas. Pero tiene suerte y ya estoy muy desentrenado. Pero por mi hermana, que es la loca de la pesca, que heredó eso de mi padre, pues eso se tiene. Es un don. Y mi hijo, mira, mis hijos también lo han heredado y mi hermana les ha enseñado. Yo tengo menos paciencia para pescar, ¿eh? Me gusta más la caza. Tengo más paciencia para la caza que para la pesca. Eso es. Pero siempre eso nos han inculcado. Entonces, una aventura de esas, pues ir a pescar con la mano, ir por el monte solo. Yo me acuerdo de una de las cosas que mi padre nos decía, tú, todo muy bonito, pero tú vete solo. Como nosotros éramos muy pequeños, se sabía que de Goiticorreca al otro lado, pues había tanto y tal. Y tú te vas solo por el bosque de noche, una noche de esas que con poca luna, y ves las sombras. Era la gran aventura. Yo creo que esa era una de las primeras grandes aventuras, ir solo de noche por el bosque. Por un bosque que habíamos pasado siempre, pero de noche ya es otro cantar. ¿Qué consejo le darías a uno que está solitario en el bosque y se pone a llover a tope? ¿Qué consejo le darías a un urbanita? No, hombre, pues a ver, eso es la regla de la supervivencia. O sea, la gente se muere mucho antes. O sea, ¿te mueres por no respirar? Sí. Vamos a ver, son la ley de los 3, ¿no? 3 minutos sin respirar, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida y te mueres. ¿Qué pasa? Que lo que más mata de todo eso, lo de no respirar es lo fundamental, pero lo que te mata es la hipotermia. La gente se muere de frío. Te puedes morir de frío en el desierto. Yo no he estado más hipotérmico que en el Caribe. Entonces, lo peligroso de mojarte no es mojarte. Lo peligroso es que entras en hipotermia. O sea, tienes una sensación térmica y tu cuerpo, a los 35 grados empieza a bajar y ya tienes signos de hipotermia leve, moderada o severa. Y ahí es cuando te mueres. Pues lo primero, intentar estar seco para no caer en hipotermia si es por la noche. Y depende de la latitud. Claro, estás en la selva panameña y hace 40 grados de calor, 100% de humedad, pues bueno, ahí estás menos expuesto. Claro, estás en los montes de Navarra, es invierno y empieza a llover duro y tú no tienes nada. Está jodido. Ahí estás jodido, tienes que buscar refugio. Vale. Te preguntaba del Caribe. ¿El Caribe qué pasó en el Caribe? Bueno, en el Caribe hemos estado muchas veces porque fuimos con la carabela del Capitán Etallo. Pero hombre, que la gente lo googlee porque el Capitán Etallo... De eso vamos a hablar un poco porque me parece una pedazo de expedición y de experiencia. Pero cuéntamelo del Caribe. No, que se amontonan los temas. No, el Caribe, eso es lo que cuando mola. tuvimos la suerte de hacer la reproducción del viaje de Diego Méndez de Zamora, que era el último amigo y lugarteniente del almirante Cristóbal Colón, que en 1503, 1504, el viaje es 1500, el cuarto viaje de Colón. Cuando Colón ya era una molestia. El almirante ya se había descubierto América, ya estaba obando en esto, ya el establishment, por decirlo de alguna manera, ya controlaba todo. Y bueno, pues el almirante, pues
se le habían dado demasiados títulos en las capitulaciones y yo creo que si se moría por allá no pasaba nada. Y entonces en ese cuarto viaje naufragan después de un viaje tormentoso, barcos comidos por la broma, que es un gusano que en aguas caribeñas se va comiendo la madera. Poca broma. Y entonces se hundían los barcos y naufragan en la costa norte de la isla de Jamaica, que estaba descubierta pero no estaba allanada, y se quedan ahí un año. Y hay un tal Diego Méndez de Zamora que se hace hermano de sangre de un cacique que se llama Meiró, de un taíno. De un jamaicano. Que bueno, eran taínos, porque eso no todavía Jamaica no existía. Eso es. Bob Marley todavía no había estado. Aunque los libros de texto pasan de los indios a Bob Marley y no cuentan otro pedazo de la historia. ¿Me equivoco si lo de Jamaica, la potencia que tienen en el atletismo y demás, viene de los esclavos que venían de África y eran los más beligerantes, digamos, en el barco y los dejaban allí y tenían un potencial espectacular físico? Bueno, porque aparte es una selección genética. O sea, todo el que sobrevivía, primero a las guerras internas que tenían, porque el esclavismo no se lo inventan en esos siglos. El esclavismo es uno de los males pues que viene desde la época inmemorial. O sea, era como un derecho de guerra. O sea, yo conquisto esto y cojo esclavos. Y es así, desgraciadamente, porque el ser humano tiene cosas buenas, como hemos dicho antes, y cosas que no lo son tanto. Pero en esa época el contexto también hay que juzgar las cosas desde un punto de vista del contexto. Correcto. Y no caer en una moralidad calvinista muy fácil cuando tú estás con comida, con todo perfecto, y tú juzgas a personas que no están así. Con eso no estoy defendiendo eso, es una aberración. No, pero es extrapolable a muchas otras cosas de la vida. ¿Qué pasa? Que sí que hubo una selección natural de una gente muy fuerte que estuvo ahí con unas habilidades físicas y de resistencia brutales. Entonces el jamaicano que venía de los barcos esclavistas ingleses de diferentes partes de África se adaptó a esa zona y una vez que ese mestizaje, mira, Vasconcelos, que tiene un libro que se llama La raza cósmica, que es esa raza nueva americana, o sea, de repente esa raza que se genera... cósmica, es muy chulo. La raza cósmica, un libro de Vasconcelos, que es un bestia, que es esa mezcla entre la sangre europea, la sangre oriental también, la sangre indígena y la sangre africana. Y se genera, el Caribe es esencialmente un representante de esa raza cósmica de Vasconcelos. Entonces, esa riqueza o esa pureza de las mezclas salen cosas buenas. Entonces, en esa mezcla de sangre africana, cultura indígena, cultura española, pues esa gente pues luego gana campeonatos del mundo porque son unos hombres, son unos portentos físicos. Sí, Arturo Pérez Reverte decía que el mestizaje es el mejor invento del mundo. Bueno, y sobre todo es cristiano. Yo que soy católico, apostólico y romano, malo, pecador y malo, pero que sabes dónde está el bien. Al final todos somos hijos de Dios y tenemos la misma dignidad, independientemente de dónde hayas nacido o qué dinero tengas o si te ha ido bien o mal en los negocios. Y entonces al final eso es América. O sea, cuando uno va a América se da cuenta que reconocer esa dignidad, reconocerla, no darla, porque muchas veces, yo que soy navarro y el fuero nos importa, el estatuto es villanía, el fuero es hidalguía. O sea, el fuero dice que tú eres lo que eres, no porque te lo da el fuero, sino porque lo reconoce. Y el estatuto lo que hace es te da a un tío, te dice, bueno, pues yo te voy a dejar y yo te digo que tú eres tal. Eso no gusta a un navarro. Bueno, pues eso no le gusta a un navarro. Entonces, eso es un poco me lo tengo que ganar, no me la experiencia. Ya no me acuerdo lo que me has preguado, pero bueno. Pero, Diego Méndez. Habíamos llegado a Jamaica. Habíamos llegado a Jamaica con Diego, antes de los esclavos. Bueno, pues ahí conozco. Y entonces, en el año 92, con el Tallo, empezamos a dar vueltas al rollo de Diego Méndez, que había pasado. Se queda náufrago en Jamaica, está ya un año náufragos y Diego Méndez se hace hermano del cacique, le deja una canoa, consigue que estos indios le diesen comida a todas las naves y el almirante, que era muy listo, no les dejaba salir, porque si no dice, aquí va a haber lío y nos van a matar. Porque esa es la condición humana, o sea, en el fondo, o sea, de allí y de allá, al final el lío también viene. Y este Diego Méndez se va en esa canoa con una historia preciosa de Fernández de Navarrete, que es un marino, historiador aragonés del siglo XIX, fantástico, y transcribe lo que seguíamos nosotros, que es el testamento de Diego Méndez, como propone a los hombres del almirante, que ya había sus líos allá gordos con los hermanos Porras, que fue la primera batalla que tienen europeos, españoles en el Nuevo Mundo. Y entonces dice, bueno, si quieren ir ustedes, dice no, porque es una muerte segura. Entonces en esa canoa te van 10 indígenas taínos, un príncipe genovés, Bartolomé de Fiesco, y Diego Méndez de Zamora, te van contra viento y contra corriente, que pone las crónicas muy bonito, como atravesar un golfo de tantas leguas de mar, donde la mar es más impetuosa y de menos reposo, y donde muy recias naos se han perdido andando a descubrir, no hay que no sé, bueno, no sé. Y él va, y consigue, se muere más de la mitad de la expedición, pero consigue llegar a la isla española, consigue, Obando lo detiene,
lo lleva al lago Enriquillo, donde estaban peleando con la cacica Anacaona, una serie de historias muy chulas, y consigue escaparse con dineros de Colón, consigue contratar una carabela de un tal Salcedo, que era pariente nuestro y que luego le dieron esto de todos los jabones que se comercializan. No nos ha llegado nada, no por la limpieza, que eso sí, sino por los años, sino por los estos. Y se va a rescatar al almirante. Y vuelve, hay una novela preciosa que es La taberna de los cuatro vientos, de Vázquez de Figueroa, donde cuenta ese momento mágico que hubo en el año 1503, donde en Santo Domingo se reúne Ojeda, se reúne Alvarado, se reúne Cortés, se reúne el almirante, se reúne Diego Méndez. Hubo una serie de prohombres, se reúne Pizarro, que luego fueron parte de la historia esencial de ese descubrimiento que estamos hablando ahora. Bueno, pues entonces, nosotros reproduciendo ese viaje nos fuimos a Jamaica, nos fuimos después a Jamaica, a través de un jesuita, el hermano Corta de San Sebastián, que vivía con los indígenas maquiritares, porque claro, hay un estudio muy bonito de un exministro de Castro, un cubano, que hizo del Amazonas al Caribe para demostrar cómo, porque esas son las teorías del doctor Cruzet, de todos los arqueólogos, de todas las tribus antillanas, los que forman la cultura taína, eran gente arahuacos y caribes que venían desde las cuencas del Amazonas y el Orinoco con sus canoas a favor de corriente, poblando todo el arco de las pequeñas y grandes Antillas. Y esos son los que se encuentra el almirante. Y esos eran los que llevaban la transmisión de cómo se hacían esas canoas, esos barcos. Y entonces nosotros nos fuimos a través de siguiendo las... Joder, que ahora no me acuerdo cómo se llama luego me saldrá. De cubano, que había hecho el ministro de Castro, y hizo una cosa con barcos al lado, bueno, y tal, pero con Silvano Lora, que era un artista dominicano, y entonces para rememorar esa creación de la cultura caribeña. Y nosotros nos fuimos porque ya en el Caribe ya no, las técnicas de construcción de las canoas habían perdido, por ese mestizaje también, por esa influencia africana, ya se hacían solamente horadándolas y no quemándolas. Y entonces los indígenas yecuonas, que quiere decir maquiritares, el nombre científico es el hombre del palo en el agua, en su lengua, siguen conservando esa técnica, porque estos eran sus antepasados los que poblaron las Antillas con eso. Y nos fuimos allá al corazón de la selva, hablamos con ellos, les propusimos la cosa a través de ese jesuita, hicimos un documental. Estos se creían que éramos como de Hollywood, que queríamos forrarnos, dice que no. Hicimos un acuerdo con ellos, nos costó simplemente muchísimo. Que estamos chalados, que no es nada que más. queríamos hacer esto. Y entonces hicimos esa canoa, nos la llevamos a Jamaica gracias a un amigo de mi tío que sigue viviendo, es uno de los mayores naturalistas que ha habido, Charles Berwer Carías. Conseguimos que el gobierno venezolano les diese pasaporte a esos indios, porque ahora hay una historia que se ha cortado, que es cómo trata esos nuevos americanos independizados a las tribus y a los pueblos indígenas en América, que los trata fatal. Los trata fatal, no es porque lo diga yo aquí, sino porque eso está probado. Entonces no les daba los pasaportes. Estos que vienen a la selva no se los queremos dar. Y dice, pues oye, estos son americanos, son de Venezuela y necesitan el pasaporte. Al final, gracias a este Charles, se los dieron. Él sabía además hablar yecuona, él había estado viviendo allá con los indios muchísimos años. Y conseguimos ir a Jamaica, donde llevamos la canoa, y allá empezamos la expedición. Todo esto para decirte que casi nos morimos de frío. Por cierto, cuando estábamos construyendo la canoa ahí en el Alto Ventuare, de repente me llama mi hermano por la radio, yo me había ido a 8 horas de canoa para abajo para coger víveres, y me llama por la radio, estas radios de onda corta, oye, que nos hemos encontrado un tío aquí, en medio de la selva, enfermo, un tío que iba con un taparrabos, con una mochila enorme, con unos pelos largos, totalmente comido por las hormigas, todo infectado. Este tío que es Gonzalo, que desde entonces muy amigo nuestro, uno de los mejores amigos, mejores personas, hijo de un hematólogo de aquí de Zaragoza, su hermano también es médico, y este se iba a vivir con los indígenas, con los Yanomamis, y la única manera de estar en una tribu, en un poblado verdaderamente antiguo, era hacer de su esclavo. Y él era su esclavo durante 6 meses. Un tipo de Zaragoza fue esclavo de una tribu de la Amazonas. La única manera de estar allá conviviendo con ellos de una manera real. Bueno, lo típico, me voy el fin a ser esclavo de una tribu de la Amazonas, a ver qué tal. Se cogió la malaria, lo abandonaron, le comieron las hormigas, y el tío estaba por allá intentando salir de la selva, y le contamos, se quedó en la misión que teníamos, allá donde los maquiritares con el jesuita, con mi hermano. Luego llegué yo y le contamos la película que estamos haciendo la canoa tal, y se vino con nosotros y dice, yo esto me tengo que apuntar. Se recuperó. Le parecería el paraíso. Hostia, en una canoa. Y luego fue duro. Bueno, pues todo eso
tuvimos una de las mayores hipotermias que pasa en mi vida, pasando desde Jamaica hasta Haití, lo que es ahora Haití, porque no íbamos preparados para el frío y una de las noches que nos tocó una tormenta bastante fuerte. Todo este rollo que te he contado para decirte que casi nos morimos de hipotermia ahí. Yo quería hablar de una cosa que me choca, que es una expedición que hiciste durante 3 años, haciendo réplicas, digamos, de las carabelas, digamos, iniciáticas de la conquista de América. Sí, pero yo ahí fui uno más. Sí, tú tuvimos la de suerte, eso. que es lo que nosotros, te lo he contado antes, no sé si lo he contado aquí grabando o no. No. El capitán Etayo Elizondo es un marino, investigador naval, arqueólogo naval español, que en el año 62 hace un proyecto para reproducir desde un punto de vista lo más real posible, desde el punto de vista de arqueología naval, de la primera nave del almirante, o sea, de una de las naves del almirante, que era la Niña, la más pequeña. ¿Qué pasa? Que en esa época no había planos, no se han conservado porque no los había, era todo tradición oral. Los carpinteros de Ribera lo hacían porque lo sabían hacer, lo iban transmitiendo a las gentes que lo hacían. Pero no había. Lo que sí había son los diarios de navegación, donde contaban cuántos nudos hacían de velocidad, qué tipo de aparejo tenían, cuánto bolineaban, o sea, cuánto podían ceñir, ir contra el viento, una serie de datos que en los diarios de navegación eso sí existían. Y entonces Carlos Etayo, este investigador, en el año 62, hace un barco basado en los estudios arqueológicos de Fernández Duro y de unos ingenieros que hicieron. Y de los diarios de navegación. Y de los dos. ¿Qué pasa? Que la obra viva, tú sabes que la obra viva es lo que está por debajo, en un barco por debajo de la línea de flotación, lo que trabaja, lo que roza con el agua. Pues claro, no eran reales porque eran muy redondas, no tenían raseles, no funcionaba, no cumplía todo eso que decían los diarios de navegación. Y entonces, en el año 62, que hace el barco en pasajes conforme a esos planos, que van hasta Galicia, bajan toda la costa portuguesa y salen de palos de Moguer, salen para América y están casi 90 días sin timón, una tormenta se lo parte, claro, los raseles hacen que trabaje mucho más el timón, se partió, casi no llegan, casi se ahogan, pero llegan a San Salvador y lo consiguen. Entonces vio el capitán que eso no era así. Mejora. Entonces empieza a mejorarlo en base a la práctica que tenía. ¿Esto año? Año 62. Vale. Luego en el año 65 vuelve y hace el Olatrán Sanlúcar, que ya lo hace en los astilleros Castro, ahí en Miño, en Galicia. Subimos un poquito el nivel. Claro, entonces ahí los raseles, esa obra viva ya está más aproximada. Y hace el Olatrane, que es una historia preciosa, que está contada en su libro de 14.000 millas tras la estela de Colón, que luego está por ahí, el Librerías de Viejo, está muy agotado, pero creo que se encuentra. Entonces ahí te cuenta todo lo que vivieron, que tampoco estaba perfectamente hecho porque tenía otros defectos que luego quería corregir. Entonces nosotros, era amigo Carlos Etayo, era padrino, era muy amigo de Amadeo Marco, que era padrino mío también, y era padrino de bautizo de mi hermana y mío, muy amigos de mi padre, eran marinos los dos, los tres, Amadeo, Etayo y mi padre. Y entonces, cuando éramos pequeños y en las cosas, los actos carlistas de Poblet, yo me acuerdo, veíamos a Carlos como un personaje de novela, se parecía a Valle Inclán, un dejado en el sentido que no era un tío de moda, sino que el tío era cazador, un tío auténtico, una bestia, una persona maravillosa, fantástica. Bueno, lo veíamos en Montecurra también. Me decía, estos chicos, decía mi madre, irán conmigo en el año 92. Claro. Y ahora te dicen el año 3000 y conseguimos, para no hacértelo largo, mi hermano y yo y 18 tíos más, fantásticos, que ya somos amigos para siempre, de poder aprender con Etayo y con Michel Vialar, que todavía vive, que es uno de las primeras expediciones, y pudimos ir con él en esa reproducción ya, en teoría, que era la mejor de ese barco, de la primera réplica auténtica de esa primera niña del descubrimiento. O sea, era una copia, digamos, de la Niña. Sí, a través de él, la empírica, a través de él, de haber navegado, de haber ido perfeccionando y acercándose a cómo era eso. ¿Qué pasa? Que era el año 92, el año de los fastos del año 92. Había una sociedad estatal quinto centenario con muchos millones para hacer unas carabelas, en una de ellas en el mismo astillero donde Etayo, desde un punto de vista muy modesto, arruinado 3 veces, quería hacer la suya. Y él iba por la defensa de la evangelización, el encuentro, y era contra la leyenda negra, cuanto eso. Y es verdad que desde el punto de vista estatal, el año 92, para los que éramos amantes de esa historia, fue una maravilla, porque era volver a poner sobre el tapete unos puntos de vista en común. O sea, eran primos hermanos que habíamos estado separados, de repente vamos a buscar las cosas buenas, vamos a unirnos, vamos a volver la vista a América. Pero claro, desde el punto de vista de arqueología naval, Etayo no estaba de acuerdo. Dice, esto es muy bonito, pero los barcos estos están basados en los planos que yo me equivoqué,
y no en estos que hemos ido haciendo. Ahí hubo pues una serie de enfrentamientos, éramos unos auténticos antisistemas dentro de esa locura, y entonces hubo boicot del astillero, no por parte del astillero, sino por eran como dos visiones diferentes de lo que debía ser las réplicas en ese momento. Sí que se hizo más el puntal. Bueno, luego hubo una serie de defectos en ese barco no promovidos por el diseño del almirante, ni tampoco por... Bueno, allá cada uno puede opinar lo que quiera. Ahí están los libros después que hizo de Tallo. La Fundación Larramendi apoyó, la Fundación Pucud, buscando patrocinadores de donde sea. Fue una locura, pero salió en el año 92. Y era como un sueño realizado. O sea, tenían un poco menos de 20 años, mi hermano menos, y conocimos a gente estupenda, a gente del Cano, a gente marinos como Michel Vialar, como Etallo. Teníamos el miedo y decía, a ver si esto va a ser demasiado autoritario, demasiado al revés. Gente que sabe, la gente que sabe de un barco, la gente que es buen mando, al final es comprensiva, firme en las cosas. Iba Juan Zarauza también, un marino gallego fantástico que ahora está por la Macaronesia. Aprendimos, fue una Badiola, que tristemente ha muerto hace un par de años, ahí estuvo, no vino todo el viaje, fue cambiando gente, tuvimos motines, tuvimos tormentas. Sí, motines, todo aquello que vaya en contra del esto del capitán. Pero bueno, es la convivencia, te hace ser más humano, te hace comprender la vida, yo creo que esa es la maravilla del lenguaje. Cuando hablas con alguien no tienes que explicar etimológicamente o en el diccionario de la RAE cada palabra que dices. Entonces, esa experiencia que nos dio estar casi 3 años haciendo la vuelta de la mina con esa carabela, pues yo creo que nos hizo mejores personas. En ese espíritu que te contaba antes de estar siempre ilusionado por la vida, de estar siempre queriendo buscar esa América como ideal, como puerto al que no llegas, como algo poético, pues mezclado con la práctica, con las cosas como es la vida también, que tiene muchas cosas más agrias de lo que estamos contando. Pues fue un descubrimiento, fue crecer. En el fondo es un viaje iniciático, es lo que hacen las tribus antiguas, donde ya no eres un niño, tienes que pasar a la edad más madura, ya tienes unas responsabilidades sobre ti y sobre los demás, y ahora tienes que ir ocupando los lugares que han ocupado tus padres, que han ocupado tus mandos, tus profesores, y es una manera natural de acceder a esas nuevas funciones. ¿De dónde era Colón? Para mí era navarro y era hijo del príncipe de Viana, un libro mucho más gordo que todos estos que tenéis aquí, de Carlos Bert, un mallorquín fantástico. Había un desastre, yo no lo he visto, pero he visto retazos de ese documental sobre el origen, que es completamente, en el fondo mezclan unas cosas, otras ponen conceptos científicos, o lo mezclan con opiniones. Yo creo que, una de las cosas bonitas es ese misterio. Desde luego era marino, era cosmógrafo, era una persona que para aquel entonces podía hablar de tú a tú, ni más ni menos que con Isabel la Católica, y convencerle que pusiese sus duros para una cosa que en ese momento era completamente loca. Y no contento con eso, aparece en unas tablas, como cuentan las crónicas, con su hermano, náufrago. Dice que había una batalla entre piratas y comerciantes. ¿Dónde estaría él? No lo sabemos. Claro, tú si hay esa batalla y llegas a un sitio y dices que estás con los comerciantes. Dice, no, que soy pirata, no. Y en un año se casa con Donisa Moniz de Perestrelos, que era la hija, ni más ni menos que del gobernador de Madeira entonces. Ya Portugal controlaba toda la ruta de África. Ahí están puestos en las Luisiadas de Camões, esas crónicas poéticas, como cuenta toda esa conquista de toda África, y dominaban el Atlántico también. Entonces, una de las teorías del capitán era la teoría del piloto anónimo. Y el almirante, gracias a casarse con Donisa Moniz de Perestrelos, como su tío llega náufrago y saco con la hija del que tiene proyectos aeroespaciales y conoce esos secretos, y se va a Madeira y allá dice que se encuentra un piloto, dice la leyenda, y le da un plano y dice a tantos días al sur y al oeste, tal, no sé qué, hay tierra. Y está la India. Bueno, y ahí empieza toda la leyenda. Y entonces el almirante dice que nuestro almirante en particular, Tallo, decía que el almirante Colón sabía perfectamente dónde iba. Por ahí hay una cosa que es verdad que es la rebelión de los vizcaínos en el primer viaje, que lo cogen y dicen, oye, no, aquí no volvemos, vamos a morir. Dice, oye, si en tantos días no hemos visto tierra, me matáis, yo os hago aquí una carta y volvéis y todo perfecto. Y el tío la garantía era como el Corte Inglés, pero eso, a nivel Dios. Y entonces, pues que había una... Y entonces es una teoría muy larga de explicar ahora, pero es verdad, y eso lo hicimos en el año 98, fuimos desde Canarias dándole la vuelta al anticiclón de los Azores, ganando oeste, para subir a la latitud de Galicia o de Lisboa. Nosotros llegamos a Lisboa.
dando a entender que la volta de la mina, que era eso que hacían las naos para volver de África, porque no estaba hecho el canal de Suez ni se podía navegar por el Mediterráneo, de vuelta del Índico. Entonces era como de la demostración de esa teoría del piloto anónimo. Y eso lo hicimos en el año 98. Ya no me acuerdo por qué te estaba contando esto. No, pero tú has doblado Cabo de Hornos, Cabo de Buena Esperanza, ¿has hecho alguna aventurilla de esas? No, mira, no he doblado ni Cabo de Hornos ni Cabo de Buena Esperanza. Por eso no tengo pendiente. Eso te iba a decir. Cuéntame la historia de los pendientes. Pues igual hay gente que no sabe. Mi padre que yo me acuerdo una vez que en el barco, cuando cruzamos el canal de Panamá, uno de esos me puso ahí como para que entonces vio mi tío como de broma, me pegó aquí una especie de cosa como si me hubiese dicho, no, ¿qué has hecho? Una bronca horrible. Claro que es broma. Y entonces, antes la gente que cruzaba, eso cuentan, no sé. Yo la verdad es que no lo he documentado, o sea, no me he dedicado a investigarlo realmente los archivos. Pero decían eso, que por cada cabo te ponías un pendiente. Cualquiera de ellos dos, por cualquiera de los dos, Buena Esperanza o... Buena Esperanza, Hornos o Tasmania. Que la vida de tu tío fue importante. ¿A quién conoció tu tío que dijeras? Era una de las cosas maravillosas que tenía ese programa de Aventura 92 y luego Ruta Quetzal, que te ponía en contacto con los prohombres científicos, historiadores, poetas, artistas, agricultores, pescadores, jefes de tribus. O sea, era una auténtica lujazo. Y eso es un poco lo que hemos intentado repetir de alguna manera, desde un punto de vista más modesto, pero intentar recoger ese espíritu de poner en contacto a gente estupenda, gente joven estupenda, con gente que está sobre el terreno y que son verdaderas autoridades en sus materias. ¿Tuvo algún contacto con Hemingway, puede ser? Mi tío no, por edad no. Mi padre sí. ¿Tu padre? Mi padre sí, porque mi padre, que era muy pescador desde pequeño, era muy amigo, mi abuelo, que era médico, era muy amigo de la venta que venía Hemingway, los primeros Sanfermines, cuando vino. Entonces, oye, los Aldaz, que lo lleven allá a Quinto Real y a Lirati a pescar, no sé qué. Y ya se hicieron amigos allá, y luego en Cuba, cuando mi padre estuvo en Cuba, estuvo en la finca Vigía muchas veces. Una vez un escritor me dijo que para hacer una historia de mi padre, ¿y dónde están las fotos? Mi padre no llevaba un iPhone, no llevaba la fotografía, era una persona que te contaba las cosas, pero no. Y sí que conoció a Hemingway. Bueno, y en Cuba, en aquellos años, ¿quién estaba mandando cuando fue por allí? Pues yo creo que era, no sé, corrígeme, creo que era Batista, pero no. Estaba Batista, fue antes de Castro. Sí. Oye, ¿qué le aconsejarías a un chico o una chica de 16 años? Pues que vea, que sea curioso. Yo creo que sea inconformista, que le guste y que no tenga miedo, sobre todo a las cosas buenas. Yo creo que el miedo es el gran arma del siglo XXI, donde a todos nos cogen por ahí y nos dejan no hacer cosas. Yo creo que hemos vivido, y aquí ya no entramos en conspiranoias, ni en negacionismos, chorras, ni nada, sino, chico, uno cuando ha vivido la vida de lo que hemos hablado ahora, un poco más libre, o creerte más libre que la media, y de repente llega un gran experimento, ese reseteo del COVID, que eso para mí fue un shock, porque... Sí. Hombre, de repente, claro, tú eres libre para todo. O sea, primero te quitan a Dios, luego te quitan no sé qué, luego el dinero es lo que importa, ¿no? Luego es tu movilidad, luego no sé qué. Y ahora no te muevas de tu casa, ponte la mascarilla, cállate, hasta que yo te diga. Entonces, eso que suena así muy temático, pero eso fue así. Correcto. Y entonces, cuando tú insultas a la inteligencia, eso no es ser anticientífico, por supuesto que no. Cuando tú mezclas churras y merinas, algo nos quieres revolver. Y cuando nos tratas, que eso es una de las cosas que ves viajando. Cuando alguien te trata como si fueses una persona que no es capaz de comprender la realidad ni de lo que ve y te habla con cosas, es como cuando vas a pedir un crédito a un banco. Que tú te has leído alguna vez toda la letra pequeña. No. O tú le entiendes algo cuando te empieza a explicar las amortizaciones. Nada. Yo desde luego no. Nada. Por eso no soy triunfador en las empresas, porque, o sea, económicamente hablando, porque no soy capaz. Entonces yo creo que porque no quieren que lo entiendas. Si lo quisieses. Entonces al final pasa un poco eso. Cuando alguien te quiere enredar, es que eso no es claro. Las cosas claras y el chocolate espeso. Y entonces, ¿qué le diría a ese joven? Que sea libre, que sea contestatario, que sea siempre, que tenga un espíritu crítico, no negativo, no todo está mal, no, todo está bien. Pero vamos a verlo. Y compara, y mira, y yo creo que eso es importante. No hay que probarlo todo para saber que hay cosas que no son buenas. Yo no me tiro por un puente para ver si es bueno, no. Pero yo creo que esta vida es como lo que nunca me canso de repetirlo, es un regalo. San Francisco Javier en el Suhammer lo decía Suhammer en su relato sobre San Francisco Javier, que esta vida es un libro, un regalo precioso, que cuantas más páginas veas, mejor. Yo creo que es mejor. Ese espíritu de la curiosidad, del porqué y de preguntarte, de ser un eterno curioso, es muy importante. No quedarte, no ser
Un maniqueo, ya, pues bueno, estamos aquí, el bien existe, el mal existe, pero ¿yo qué voy a hacer? Pues no, tú tienes mucho que hacer y tus cosas importan mucho en esta vida y tu opinión importa y que te formes importa y que veas la vida desde un punto de vista positivo y contagies también eso, también es importante. Yo creo que la esperanza es lo que no nos pueden quitar. O sea, tú puedes ser libre en la peor de las prisiones, pero siempre teniendo una esperanza, siempre teniendo algo. Porque si no es como ahora venía leyendo la Divina Comedia, el infierno de Dante. Al final, ¿qué es el infierno? ¿Cómo describe Dante al infierno? Ese sitio donde no hay esperanza, donde todo es malo, pero no hay un atisbo de... Si te quitan la esperanza, te quitan todo, te quitan esa libertad verdadera. Entonces, que por lo menos tengamos esa obligación de estar contentos y de ver las cosas, que siempre hay una salida, siempre hay algo bueno, siempre va a pasar algo bueno. Tú has estado en Valencia después de la riada, ¿qué has visto? Pues mira, después de haber estado en Haití, después de haber estado en Bosnia, después de haber estado en el Zaire, después de haber estado en sitios raros, en situaciones raras, pues mira, sobre todo, y te lo decía antes, junto con cientos de miles de personas, no he sido yo el único que ha ido, muchísimo menos, pero sí lo quería ver, sí quería estar. Pero por verlo, yo no dice, voy a ayudar y gracias a mí, no. Dice, mira, estoy en España, soy español y está pasando algo gordo. Y considero que España tiene su peculiaridad. Desde luego no tenemos la misma realidad que un país u otro, por no hacer comparaciones odiosas. Y me creí el que, bueno, pues tal. ¿Qué pasa aquí? Que este mundo moderno nos lleva a todos como una especie de bozal, de orejeras, donde nos dicen lo que hay y tú tienes que ver esa realidad y esa realidad, como te la cuentan, tiene que ser así. Y de repente, pues yo llamo a amigos bomberos, y digo, no, está todo controlado, no pasa nada. O eso creían. Y de repente empiezan las noticias, un mal rollo, todo es como desastroso. Y una realidad que es la pérdida de vidas y una cosa brutal que ha habido allá, unas inundaciones. Y de repente llegamos allá, me fui con un amigo mío militar, otro amigo mío fotógrafo, fotoperiodista, nos fuimos a ver. Nos encontramos a gente buena, cientos de miles de jóvenes. Vivimos como una especie de, dentro del desastre, dentro de la locura. No es frivolizar el desastre, ni muchísimo menos. Pobre gente que hoy en día se lo está pasando mal, que todavía no tiene casa, que no tiene nada, que lo ha perdido todo. Y eso es un drama. Pero dentro de esa locura, ver, primero, ese ejemplo de libertad. O sea, tú cuando las calles iban llenas, las autopistas llenas de gente, joven, mayor, medio pensionista, a ayudar de verdad. ¿A qué te hace falta? A quitar barro, a estar allá. Esto fue una especie de espíritu colectivo impresionante, donde ya no es, o sea, donde de repente tú confías en la buena voluntad de la gente y no en su idiotez, no le tienes que regular, súbase usted la mascarilla, no asome el no sé qué, no hagas no sé cuántos, como si tuvieses un niño idiota que no sabe hacer nada y en la propia esquina se va a pegar contra el primer obstáculo que vea. Pues eso rompió y tanto bomberos, militares, médicos, la gente de allá, pues se iban ayudando en la medida de lo posible. Y yo vi solidaridad, vi una energía de libertad, o sea, de falta de... A ver, dentro, yo lo que no quiero es que se me malinterprete, porque ahora todo se malinterpreta, siempre vas a ofender a todo el mundo y no es mi ánimo, pero me reconcilié con la sociedad y con la gente. Y ahí ya no preguntabas de quién eras ni de dónde venías, había gente de Galicia, había gente de americanos, había gente de todos los lados intentando ayudar en la medida de sus posibilidades, de sus conocimientos y sus talentos. Y a mí eso me pareció un ejemplo de sociedad, de nobleza, de hidalguía, en el sentido de que buscar lo bueno, de hacer lo posible, de sacrificio, porque allá todo el mundo que vi iba con su tiempo, con sus duros, con sus cosas, a intentar hacer lo mejor posible para ayudar a un hermano que estaba mal o a un tío que no conocieses de nada. Y yo he vuelto esperanzado. Y luego ya vuelves aquí y vuelves a ver las noticias, todo es una porquería, unos otros líos políticos. Pero chico, eso no es. Eso no es la vida, ni la sociedad, ni la gente. Ahora lo que pasa es que si hay un problema, que entre todos deberíamos aportar lo mejor, pues tú como experto en estrategias y tal, pues sabes que hay gente que tiene estrategias mejores, peores, y que se pueden hacer las cosas. Hombre, yo si fuese, y lo puse el otro día ahí, ahora queremos que salvamos el mundo poniendo un Twitter, un X, esto, como se llame. Dice, hombre, si esto hubiese pasado en épocas más antiguas, pues primero se le reconocía algo a estas gentes buenas de que les ha pasado esto. Y luego se le reconocía su... Yo no he visto a nadie quejarse amargamente en la mayoría de las cosas que he visto, sino, oye, nos ha pasado, vamos a tirar para adelante, vamos a ver cómo se arregla. Y sobre todo estos estados modernos que te quitan todo, son estados cleptócratas. O sea, en el fondo eres un esclavo donde no serás nada y tendrás feliz, pero nada, no quiero decir ya bienes materiales, no tendrás conciencia, no sabrás quién eres, no sabrás quiénes son tus padres, no sabrás cuál es tu lengua, no sabrás quién es tu Dios, no sabrás nada.
y estarás muy agradecido al primer tío que te lo diga, oye, yo te mando, ¿no? Y entonces nos tienen demasiado acotados. Y cuando hay un espacio a la libertad, a ese derecho natural que todos tenemos dentro, joder, les da miedo. Yo creo que les da mucho miedo. Dicen, no, esto se nos descontrola, ya no controlamos el asunto. Y entonces es como una esperanza, eso que te hablaba, en esa novela orwelliana, decir, joder, la gente es mucho más lista, sabe mucho más y no necesita tanta tutoría de no se sabe quién para manejar tu vida. Y eso es un poco lo que para mí ha representado estar ahí. Y bueno, y esa ha sido la experiencia. He vuelto esperanzado. ¿Qué es ser carlista? ¡Anda! Pues mira, pues yo creo que estamos hablando de lo mismo. Para mí ser carlista, yo soy carlista por tradición, por mi familia, por ver esas fotos y esos cuadros y esas en mi casa de los que estaban exilados en San Juan de Luz, esos Arreta Mascaruas, esa gente que lo perdió todo por una causa. Es un movimiento que para mí no es político, que es filosófico, que es un movimiento espontáneo de respuesta hacia una agresión, hacia la agresión a las costumbres antiguas, a las costumbres naturales, a tu manera de vivir, y de repente te la quieren cambiar. Y bueno, y es un movimiento, una filosofía de abajo arriba. O sea, es una respuesta espontánea de una base de la sociedad frente no a unos avances, que esa es la gran mentira, frente a unas imposiciones y a una pérdida de valores fuerte. Y yo creo que eso fue el cambio. Es lo que haría toda sociedad sana frente a una imposición. Perfecto. Para mí eso es el carlismo. Mira, de análisis de los invitados, pero de una gráfica. Uy, entonces, el típico la grafología, tirado perdido. Ahora una gráfica donde ponemos aquí la línea de la vida de los invitados desde que nacieron, a los años que más o menos tienen y demás. Aún te queda bastante hasta esa raya de ahí. Lo que Dios quiera, eso decía Santa Teresa. Cuando Dios quiera, como Dios quiere, donde Dios quiera. Pues así será. Dos momentos en los que, bueno, dos momentos durillos y dos momentos de satisfacción. Necesito que me los definas un poco. Dime un par de momentos en los que... en la vida en general, personal, sí, de todo lo que hemos hablado. Sí. Pues que había muchos buenos, menos malos. Hombre, yo creo que lo peor, cuando muere mi padre y cuando muere mi madre, yo creo que eso fue... mi padre muere cuando nosotros éramos relativamente jóvenes, y eso lo teníamos más asumido, porque papá era una persona que había vivido 4 guerras y nos contaba, nunca nos habló de la guerra como tal, como si fuese un valor, nos dijo que era lo peor que podía llegar al ser humano, sí, nos lo desaconsejó fehacientemente, esa escena famosa de lo que el viento se llevó cuando los sureños... Decía, mira, luego todo es amargo, todo es triste, todo es feo, todos sacamos lo peor del ser humano, esa bestia brutal que llevamos todos dentro, sale ahí. También salen las mayores virtudes. Un libro precioso, que lo recomiendo, que es de Víctor Sierra Sesúmaga y de Pablo Larraz, con 1000 fotografías, se llama Requetés de las trincheras al olvido, y es una recopilación periodística, transcribir lo que ellos decían de los últimos excombatientes requetés en una guerra que hemos tenido, que fue la guerra del 36, para muchos la cruzada, y pasó eso. Y entonces te decían el por qué salieron, por qué lo hicieron, qué cosas vieron malas y qué cosas vieron buenas. Y eso te educa mucho sobre la guerra. Bueno, pues nuestro padre, que ya nos había advertido, y la muerte la hemos vivido siempre, hemos tenido animales toda la vida, pachones navarros, perros, caza, hemos vivido como algo natural. Digamos, no sé, no era una cosa para ocultar, era una cosa que había. Pero es verdad que cuando un vínculo tan fuerte, pues, y como católicos sabemos que están desde el otro mundo, pues, respondiendo a tu pregunta, primero la muerte de mi padre y luego muchísimo más, ya mucho más tarde, gracias a Dios, la muerte de mi madre fue pues una pérdida bestia, que luego te enriquece y te aporta muchísimo, porque recuerdas con mucha más gratitud las cosas y más fuerza. Pero si puedo decirte algo así horrible, fue eso. Que me imagino que es un vamos, que a mucha gente le habrá pasado, que es un poco ese estar en primera línea, ese de repente decir yo ya tengo que coger el testigo y pasarlo a los que vengan. ¿Y los momentos buenos? Los momentos de... Es que ha habido muchos. Clima. No, ha habido muchísimos. Hombre, yo creo que cuando llegué por primera vez a América en un barco, fue como un sueño cumplido, con Letallo, con mi tío. Cuando recorrí esa inmensidad de América, pues yo creo que fue uno de los como sueños cumplidos, realizados, con la carabela, con la canoa, con todo eso. Yo creo que eso sería uno. Y luego, pues hombre, cuando yo creo que cuando nacen tus hijos, eso es algo que no controlas tú, está ahí y que mola mucho.
voy a poner un vídeo, ¿vale? Y me vas a dar tu opinión. Va de un programa que igual no conoces, pero que se llama Superviviente. La llevan a una serie de gente famosa a un Pero sitio. esos son los de... Sí, vamos a la isla. El médico es muy amigo mío, lleva ahí toda la vida. Jorge, que me estará viendo desde aquí. Fantástico. Jorge. Te voy a poner un vídeo. Bueno, y te digo después, ¿vale? A ver. Aquí. Conozco mucho, joder. Mira, ¿cómo se llama? Julián Flores fue uno de los productores de ese programa al principio, que me fui con él a Camerún a hacer y con Cerame, a hacer ahí un teaser para un programa, y era una bellísima persona. Conviviendo, es que yo no estoy con Isabel Pantoja, yo estoy con una superviviente y hay gestos y hay cosas que no me gustan. Yo no estoy con la Pantoja aquí, yo estoy con una señora que está concursando y si lleva una persona altiva lo digo. Perdona, yo mira, yo la he visto. Hombre, yo tengo la cabeza muy bien puesta, ¿vale? Y yo también, y yo también ando muy bien. Muy bien, la que mejor anda de España. Yo también ando muy bien. Y lo voy a tener toda mi vida. No, pues perdona, eso es. Pues yo tengo unos andares de modelo. Perfecto, como imagen. Es muy difícil la convivencia en una aventura. Me has puesto un ejemplo, yo no sabía que me ibas a preguntar. Hombre, yo estuve estaba en 2 realities. ¿Sí o no? Estuve presentando, que fue una chulada, cómo aprendí yo de ese programa y toda la gente que había a ti, no me estaba oyendo, y de todos los guionistas y todo el equipo, que se llamó 40 grados norte, la Tierra del Lobo. Era una especie de remake con mucha menos pasta para Telemadrid de lo que es El Conquistador del Fin del Mundo, de la ETV. Sí. Y estuve ahí de presentador. Yo hacía de Julian Jancy allá. No sé qué. Pues, ese tipo de formato, ese programa, que no deja de ser parte de lo que somos. A ver, muchas cosas muy criticables y otras que dan un aspecto de la realidad. La pregunta ha sido por la convivencia. Y luego estuve de capitán del equipo azul, edición 18 creo que fue, en la ETV, para El Conquistador del Fin del Mundo, con Julian Jancy, con todos estos. Y fue durete, fue duro. Es duro, se pasa mal en esos programas al final. Se pasa de a metro. Es horrible. Y hay cuentan otras cosas, pero vamos, un test de estrés me lo dijo un amigo militar, es tratamiento de prisionero. Si te metes en el tipo de entrenamientos que hay en operaciones especiales, uno que es tratamiento de prisionero, es eso. Y ese es el que vive los programas de... Entonces, ¿tú me dices convivencia? Pues claro, la convivencia es muy dura. Y en el efecto mamparitis, tú sabes, que es el efecto de los mamparos. Eso viene de los mamparos de los barcos. El barco es un habitáculo donde se dan ese tipo de... tomando unas cervezas, oyéndonos a tomar un café, oyéndonos tal, pues todos somos muy amables. Yo no voy a dormir a mi casa. Pero cuando estás incómodo, tienes hambre, no sales y le ves la cara al tío este día tras día, pues ahí es diferente. Es duro, la convivencia es dura, pero para eso están las virtudes humanas también. Tenemos que tener el genio es bueno, pero también sociabilizar, estar... Bueno, me preguntaba ahí, pues era la mujer de un torero, coño, de Paquirri, nada más y nada menos. Cuando has toreado, bueno, a ver, esto es como lo de Carlos Suárez. Yo escalo, pues no es lo mismo. Yo no hago lo mismo que Carlos Suárez. ¿Pero tú te has puesto delante de un toro? No, de vaquita. Vale. Si toreamos en la Escuela del Retiro con Jesús Montes, que es un bestia, y estamos ahí con mis hijos aprendiendo las técnicas del toreo. Y desde la vaca más pequeña a una vaquica un poco más grande, pasas un miedo de narices. Respeto. Pero de narices. Y entonces, joder, Paquirri, mira que mi tío, si tú pones en internet Paquirri, Miguel Cuadra Salcedo, en un programa que hizo chulísimo, que era a la caza del tesoro, que se va a la finca que tenían él, oye, y le deja torear, y era una vaca, estaba haciendo un tentadero, bueno. Oye, pues mi tío coge los trastos y le pega 3 pases y dice, joder, si es que tenía facilidad para todo, con lo difícil que es. Pues que la gente se meta en YouTube y ponga a Miguel Cuadra Salcedo Paquirri toreando. Joder. Bueno, pues todo tiene su... Mira, lo que aprendimos con mi madre, que cualquier oficio, por más básico que te parezca y menos elaborado, tiene miles y millones de años de perfeccionamiento. Un tío que hace cucharas de boj, un tío que hace pelotas de frontón, el arte de pesca más sencillo que puedas imaginar, tiene miles de años de perfeccionamiento. Entonces, no despreciar nada porque te parezca una cosa antigua o una cosa no sé qué, al revés. Nos han enseñado... Mira, hay un tío que no sé si es de Zaragoza, Menesmes o algo así, que tiene en YouTube un canal chulísimo de oficios. Es adictivo, ¿eh? Sí. De oficios antiguos, porque mi mamá, una de las cosas que hacía por España con nosotros era documentar, no con vídeos, sino con cintas, todo oficio antiguo perdido que se iba perdiendo por España. Y eso, pues mira, creo que es Menesmes.
En Esme, sí, correcto. Un bestia. Joder, Sí. oye, una cosa, pues los que hacen los Yesaides, o los que hacían la Cal, o los que, bueno, tienen unos programas preciosos. Bueno, por eso te quiero decir que no porque aparezcan este tipo de programas un poco más amarillos y que hay cosas que a mí no me gustan absolutamente nada, pero que tienen todo, cualquier cosa tiene su autenticidad. Y eso siempre pues lo valoras. La convivencia, pues bueno, hay que tener paciencia y saber que tiene que acabar en algún momento. Yo creo que el aire también es muy bueno. Tú no vas a estar todo el rato ahí. Tienes que ir por ahí, tienes que ir a pescar, a pasear al monte, a leer, no estar ahí todo el día riñendo. Que aquí nos gusta dar soluciones, ¿vale? Entonces te voy a pedir una serie de soluciones a una serie de problemas y te voy a poner en contexto. Y siempre pongo en contexto. Imagínate que te levantas una mañana, te miras al espejo lavándote la cara y eres el presidente del gobierno. Arrea constipado, no. ¿Vale? Te pones esa cara de presidente del gobierno. Vale. ¿Qué solución le darías, lo primero, a la Riada de Valencia? Mira, yo creo que hay un dicho que es doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Al final, vale, me hacen presidente de gobierno, que eso es un poco de los males que vivimos ahora. O sea, yo puedo ser astronauta, yo puedo ahora tu puesto aquí de entrevistador, tú tendrás un bagaje, tendrás unos talentos primero y luego te habrás entrenado y habrás llegado a eso porque sabes. Un poco es muy duro, o sea, ser administrador de todos no es una cosa fácil. Yo que soy monárquico antiguo. Entonces, al final, tú escoges a uno para que te solucione los problemas, para que esté ahí, encima para que cargue un poco con tus defectos o bueno, y que represente algo, un nexo entre lo divino y lo humano. Y es así, ¿no? Bueno, pues a mí el concepto de que hay ahora moderno de la política no me gusta absolutamente nada, creo que es una gran hipocresía. Hablando de esperanza y de soluciones, cuando un mismo sistema lo único que hace es, tú imagínate que entre tus hijos, para tú tener la autoridad, tengas que enfrentarlos siempre. Cada 4 años tengas que poner verde a tu otro hijo y el otro que los ponga verde a todos porque si no, no ganas, no tienes. Eso es demencial, eso es lo que estaba hablando ahora del infierno de Dante. Vale, a ver, que eso es la crítica, luego las soluciones, ponerlas es más difícil, ¿eh? O sea, a ver, por eso es espirituácrata también y nómada, de no estar ahí con el problemita. Bueno, pues ha habido una desgracia, no viene de ahora. Mira, un pariente de un amigo mío, que es de por allá, ya hizo un tratado en su día, lo han publicado ahora por los sitios, donde ya se trataban, son sitios de aluvión, donde yo creo que lo primero es atender a lo que te dicen en todos los cursos de supervivencia, es el PAS, ¿no? El famoso proteger, avisar y socorrer. Son cánones, parece una tontería, pero son cánones hechos a través de la experiencia. Bueno, pues proteger para que no haya más cosas, avisar para que haya gente que te pueda socorrer y luego socorrer. Hubo un momento dado, un primer momento donde hubo unas emergencias, que a la vista está. Yo no creo en los agravios, en decir, oye, tú no has hecho, pero vivimos en una sociedad del papel, mamá lo decía siempre. España es un país del papel. Los recibos, las cosas, o sea, tú dejas un rastro de todo lo que has hecho. Eso se verá después. Es como en un barco, te estás hundiendo. Al principio no empiezas a pensar quién ha tenido la culpa. Tú vas a solucionar la vía de agua porque es que si no te vas a hundir. Es como ese, ¿no te ha pasado en un paso de cebra que pasan sin mirar a oscuras y es que te voy a atropellar, que no te he visto? Es que es tu culpa, ya, pero es que de repente no te atropello. Sí. Tú eso lo discutes después, pero al principio que no me atropelle. Entonces yo creo que fundamentalmente eso, hacerse valer por los expertos y tener una intuición natural, o sea, pero sí es verdad que ahora mismo favorecer. Vamos a ver, ahora el Estado moderno te tiene la mano cogida al cuello y no te deja salir. Entonces, con que aflojen, dice que no es que me ayudes, que con que no me fastidies ya es bastante. Bueno, pues desde un punto de vista económico yo creo que favorecer a toda esa población la exención absoluta de pechas y impuestos, impuestos de todo tipo, y dejar un poco que eso reflote porque si no va a ser muy difícil. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo, pero todo es todo. Inversiones, gente joven. Mira, estuvimos en Catarroja con una chica encantadora que tenía un pequeñito estudio se había formado como modista, tenían máquinas carísimas, hacía sus propias colecciones, tenía su tienda de moda, todo. No sé qué barbaridad de cientos de euros o de miles, no sé. Había perdido todo. Gracias a Dios, gracias a un chico que les avisó, porque el agua ya en una cosa transparente les llegaba aquí. Salir, que os ahogáis. Salió con su perro y pudieron. Lo había perdido todo. La casa donde vivía, los coches que tenía, todo. Empezaba de cero. Y entonces eso, yo creo que como cultura solidaria que somos, y tú no te puedes
desentender de los problemas de nadie. Entonces yo creo que eso... ¿Qué haría? Primero hablar con los que saben y dejarse aconsejar. Y buena voluntad. Yo creo, y no ponerse a enfrentarse con unos con otros. Que puede parecer muy bonito, muy tal, pero no. Ahora no es cuestión de pelear, es cuestión de solucionar. Y luego ya se hablará. Otra solución. ¿Qué harías con la obesidad infantil? Hombre, es verdad que cuando viajas, y ya no solo viajas geográficamente, sino has viajado en el tiempo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, tú ves que ha habido un cambio. Nosotros que somos agricultores, que creemos en la agricultura ecológica, que creemos que el respeto al medio ambiente no es una cuestión política ni de enfrentamiento con unos o con otros, con la modernidad o el no sé qué, o el desarrollo o el progreso, no tiene nada que ver. Creemos que, es más, se utiliza todo eso para seguir contaminando, para seguir teniendo una serie de prebendas. Y entonces, vamos, eso lo hemos visto siempre. Había una película muy chula que era Fracking, de Matt Damon creo que era, donde al final el tío que te critica mucho una cosa o el que te defiende otra, quiere otra, raro. Y entonces, este tipo de cosas es verdad que el aumento de una... A ver, hay unas mejoras, por supuesto, en el tema de la agricultura, pero es que antes las semillas eran endémicas del sitio, a través de esos siglos de perfeccionamiento se habían ido adaptando a los climas, tal, las producciones eran menores, empezaron los famosos, yo no soy químico, no soy biólogo, pero bueno, soy de campo. Entonces, de repente nosotros el R1 no sé qué te guardábamos para sembrar al año siguiente, ahora de repente con los transgénicos primero, transgénicos después y los híbridos, ya no, esa semilla ya no puede. O sea, ese milagro de los panes y los peces se quebró de alguna manera. Aunque es verdad que han hecho posible alimentar a más gente, todo lo que tú quieras. Pero que hay hay algo que falla en la cadena convencional de alimentación, eso es verdad. Hábitos, azúcares, tipo de alimentación. No se puede caer tampoco en la obsesión por ese tipo de cosas. Pero es verdad que hay una realidad, que hay muchísimo. Claro, si tú eres sedentario, si tus comidas son todas procesadas, si el azúcar es la base de toda la alimentación, pues al final hay obesidad. ¿Qué harías? Pues, hombre, a mí no me gusta imponer. Yo venía hablando ahora con el taxista. No soy de imponer, no me gusta prohibir. Pero yo creo que, bueno, que aconsejar siempre es sano. Perfecto. Que te voy a hacer un test rápido. Y me tienes que elegir una de las dos opciones que te voy a dar, ¿vale? Es rápido. ¿Mar o la montaña? A las dos. Las dos. No es de respuesta múltiple, pero venga, te dejo. ¿Barco o avión? Hombre, barco. ¿Navarra o Madrid? Navarro. ¿Chile o Argentina? ¿Chile o Argentina? España. Vale. La hispanidad, vamos, que es lo mismo. Es que al final es lo mismo, no puedes decir... Has salido muy airoso, ¿eh? Oye, esto se llama morir de éxito. Y te pregunto siempre, hay una cosa que les pido a todos los invitados, es que traigan algún objeto con el que se sientan identificados. ¿Tú has traído algo? Pues mira, como venía ahí en el AVE y no sabía que iba, no he traído un machete o un cuchillo, que es lo que me gusta a mí. No dejan, no. Bueno, y no es preparado. Esto, soy un zaborrero. Mira, esta me la dieron mochila a mí. Siempre la llevas encima con lo que sea, con lo que tengas. Que lleva alguna mochila. Ojo, ponte el mío. Aquí esto por aquí. Ahí, ras. A ver, esta me la dieron en el Conquist cuando fui allá de... ¿Qué llevo por aquí? Pues mira, libro. Otro libro. Hay que leer, que yo me lo digo a mí mismo siempre. Cuaderno, espérate. Mira, somos cargadores, somos contestadores de mails y cargadores de cualquier cosa, un mechero. El fuego es, oye, lo que hablamos antes de la hipotermia. No, me gustan los puros, me sientan fatal, pero de vez en cuando me fumo puro, pues me gusta. Pero no fumo, no me gusta, no me sienta. A ver. Bueno, pues esto, la borra por aquí. ¿Ves? Todos son cargadores de cosas. O sea, somos enviadores de mails y cargadores de aparatos. Ah, mira que llevo por aquí. Que te hablaba antes, una pelota. Me la regaló un primo mío, con cada, que para mis hijos, porque ya ahí en Madrid jugamos menos a pelota. Esta es pequeñica, una gosúa, pero que hace un daño que yo esto no sé. Estas hacía mi padre. A ver, por aquí. Ah, mira, ¿qué llevo aquí que me gusta? Y un objeto que me gusta. Siempre hay que... Y esto, la fe es una cosa personal. Uno tiene fe o no tiene fe. Eso es un don. Llevo este rosario, que está hecho con olivo de Tierra Santa, que me lo dio un misionero. Entonces, es una estampa de María Izquierdo, que es una santa milagrosísima. Siempre llevamos por ahí. Ah, esto hay que llevarlo siempre. Un frontal. Un frontal. Eso es esencial.
Para cualquier tipo de Te parece contingencia. Mary Poppins, pero de aventurero del Amazonas. Luego, a ver, ¿qué llevo por aquí? El pasaporte. Hay que llevar el pasaporte. Siempre llevas el pasaporte por si hay que salir corriendo. Por si hay que salir corriendo. Mira, aquí llevo lo de la fiebre amarilla. Ah, bueno, esto me encanta a mí. El Evangelio. Hay que leer el Evangelio. Por ejemplo, oye, es sanísimo. Cada día tú te lo coges. Oye, por al final somos hijos de Santiago todos. ¿Hoy qué día es? Es 27, ¿no? 27. 27 de noviembre de 2024. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Facundo, Primitivo, Sigfrido. Es hoy. Es lo que dice. Dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa en mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y sigue. Esto es como colofón de la entrevista, ¿eh? Así. Si te fijas, parece que hemos elegido el versículo apropiado. Versículo apropiado. Oye, ¿qué es el éxito personal o profesional para ti? Pues mira, el éxito, en el fondo, me lo decía mi padre, que hay que intentar ser un hidalgo, un Quijote. O sea, tenemos esa gran suerte de tener uno de los mejores libros del mundo, donde nos ponen un héroe, a lo mejor loco, un héroe desfasado, pero un héroe al que es bueno imitar, idealista, poco práctico, como era Don Quijote. Y entonces tú tienes que tender a lo bueno, yo creo. Aunque luego no se consiga. Tú tienes que intentar cumplir tu palabra, tienes que intentar no hacer a la gente lo que no quieres que te hagan a ti, aunque muchas veces lo hacemos, y saber pedir perdón y cuando te has equivocado. Mamá decía, hay que tener vergüenza de lo malo y pedir perdón y orgullo de lo bueno, defender lo bueno, siempre, no avergonzarse ante nadie. Y ya tu respuesta concreta, pues eso más o menos, si sirve o no. Me sirve. ¿Qué consejo le darías al Telmo que hizo su primer viaje, su primera aventura, esa primera caza por el monte? ¿Qué consejo le darías? Ninguno. Ya me los decían mis padres. Yo ahora me veo en la figura de mi padre todo el día diciendo lo que hay que hacer. Y dice, que mis pobres hijos, que no hagáis esto, que no hagáis lo otro, que tal, no sé qué. Pero es esencial hacerlo. Pero de verdad que no le daría ninguno, porque creo que cada persona tiene su historia, su propia historia, la va a vivir, le diga yo una cosa o no se la diga. Y, hombre, es verdad que cuando tienes que dar un buen consejo y lo crees, decía Facundo Cabral, que es este artista hispanoamericano, que nadie es tan viejo como para poder atreverse a dar consejos. Y yo creo que también es verdad. Pero muchas veces, lo que a mi hermano lo de la vara, no, pues no, mi hermano es listísimo, es un tío que no hace falta ningún consejo, pero ya sabes, donde hay confianza da asco y tú dices, oye, tú lo que tendrías que hacer, y dice, ya empezamos mal. Ya estás tú pensando lo que tendrías que hacer yo. Que no, pregúntame otra cosa. Entonces, al final, no, aunque los dé, que sea muy pesado, pero no me gusta dar consejos. Que hay una costumbre que tenemos en el programa y es que el anterior invitado da un consejo al siguiente sin saber quién es el siguiente invitado. Joder, puedes meter la patada mucho, ¿no? Bueno, de momento están acertando sorprendentemente, porque la anterior invitada fue Marisa Larrica, que es la presidenta de la Asociación de Enfermeros de Cuidados Paliativos de España. Y es una persona que acompañaba a muchas personas a morir. Y me dijo, pues mira, si tuviera que dar un consejo a alguien, le diría que la enfermedad le pille pensado. Es decir, que no te coja la enfermedad sorprendiéndote que te ha venido la muerte y esto no me lo espero. Es decir, que la enfermedad te pille pensado. ¿Cómo lo ves? Hombre, es bonito, es profundo. Yo me acuerdo que estuvimos y nos ha dado charlas y no ha podido venir con nosotros todavía. Dors, que es un cura que está en paliativos, que es filósofo, que hace cosas del silencio. Y te contaba un poco eso. Cuando tienes ese contacto con la muerte, pues al final es esa ventana, es ese misterio, ese gran misterio que tenemos ahí, y es duro. Pero bueno, para ser más optimista, no sé. Hombre, pues yo creo que mi consejo es dar gracias cada día de lo bien que se está. O sea, ver lo bueno. En la peor de las situaciones, a ver, cuando te duele algo, yo ahora lo pienso, habrá gente que está en un hospital, en lo que dices tú, en sitios jodidos, con dolores. Cuando decían que la solidaridad es una digestión bien hecha. O sea, todo te parece bien, tú puedes dar consejos porque estás de maravilla, no te duele nada, tienes una previsión a corto, medio, largo plazo fantástica y te puedes dar... Me estaba acordando de un chiste malísimo que dice, joder, yo tengo dinero
vamos, para vivir toda la vida sin pegar un palo al agua, si me muero el martes o el miércoles. Pues igual. Entonces, al final, pues no lo sé. No me atrevería de repente, dices, ¿vas a dar un consejo? Casualidades, bueno, no sé. Dar gracias a Dios de lo bueno que uno tiene cada día. A pesar de esas dificultades, a pesar que sabemos que la vida no es de color de rosa, estamos en un valle de lágrimas, que las cosas son difíciles, que son duras, que el sufrimiento, el dolor, las injusticias son fastidiosas, por no decir otra palabra, pero que procurar ver la vida con esperanza, porque eso es verdad. O sea, después de un mal día viene uno bueno. Y quédate con el bueno. Si te quedas con el malo, pues al final no hay salida. Mira, creemos que dar las gracias es una de las mejores medicinas que hay en la vida, ¿no? Y siempre nos gusta acabar la entrevista con un gracias, que es a ti, pero ¿a quién le debes el mayor gracias de tu vida? Hombre, fundamentalmente a Dios, por haberme dado la vida, a mi madre y a mi padre, a mi familia, porque mira, eso en un yo siempre he sido muy fan de Arnold Schwarzenegger, me gusta. O sea, sí se parece. El gran intelectual, podían decir, ¿no? Pues oye, tiene un libro precioso que es Desafío Total, creo que se llama así. Oye, que contaba la historia de su vida, se la habrá escrito a lo mejor otro, no lo sé, pero era base a su experiencia. Y contaba una cosa preciosa en un documental muy feo que le hicieron ahora en unas cadenas de estas. Feo porque no representaba lo que era, o lo que yo tengo idealizado, que era nadie se ha hecho a sí mismo. Absolutamente nadie. Tú tienes que dar las gracias a la gente, primero a tus padres, tú lo ves, somos seres, nacemos totalmente indefensos y hay alguien que te ha cuidado, que te ha dado de comer, que te ha abrigado, que te ha evitado esa hipotermia que hablábamos antes, que te ha dejado respirar y bueno, amigos, familia, gente buena que te vas encontrando por la vida y gracias a toda esa gente que ha hecho posible que tú estés aquí, que estemos ahora aquí y a esa providencia que también es súper necesaria. Yo creo que gracias a eso. Mira, uno de los padres del estoicismo, Zenón de Citio, decía que el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. Yo creo que tú, Telmo... Eso es una eterna lucha, no te conquistas nunca. Dices, joder. Y además es no pensarlo. Eso es como cuando le hacían al Jarabo. ¿Tú no te acuerdas un múltiple asesino en estas cosas? A loco perdido. Y un periodista le dice, bueno, ¿y usted no piensa en esto? No ve que está mal. No, quita, que como lo pienses te vuelves majara. Pues no, pues hay muchas veces tampoco le pones mucha vuelta. Pues Telmo, te tengo que decir que eres una de las personas que he conocido que viven más cerca de la tierra prometida. Me gusta. No sé, eso. Me gusta. Muchas gracias por venir a Morir de Éxito. Ha sido un auténtico placerazo. Nada, a vosotros, y gracias por haberme llamado. Yo encantado de contaros este rollo, porque lo hemos vivido. O sea, es una de las cosas. No tenemos mérito ninguno, pero sí que queremos contar cosas que hemos vivido y personas que hemos conocido, que eso yo creo que es fundamental. Hablar de eso bueno siempre está bien. Ha sido un gustazo. Muchas gracias. Pues igual. Muchas gracias a vosotros.